Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el alma se detiene y pregunta, ¿por qué, si me esfuerzo tanto, la prosperidad parece no llegar? Y la respuesta, aunque simple, es profunda. No se trata solo de esfuerzo, sino de conexión. La verdadera prosperidad no nace del trabajo ciego, sino de la sintonía con Dios, la fuente de toda abundancia. Napoleon Hill enseñaba que todo éxito comienza con un propósito definido. Pero el propósito más poderoso no es el que busca recibir, sino el que desea servir. Cuando tu meta está impregnada de amor, tu camino se vuelve sagrado. Y la prosperidad deja de ser una meta para convertirse en una consecuencia natural. El dinero, los recursos y las oportunidades son solo expresiones del flujo divino, no son la causa, sino el resultado. Dios no bendice la codicia, Él multiplica el propósito. Por eso Bob Proctor decía, el dinero es energía y la energía sigue la intención. Y no hay intención más poderosa que la de bendecir. Hill descubrió, después de estudiar a cientos de millonarios, que todos tenían algo invisible en común, una fuerza interior que los guiaba. Algunos la llamaban intuición, otros inteligencia infinita. Pero quienes tienen ojos espirituales saben que se trata del Espíritu de Dios moviéndose a través de ellos. Cuando tu deseo de prosperar está ligado al deseo de ayudar, el cielo mismo empieza a conspirar a tu favor. El propósito egoísta tiene límites, el propósito divino no. Por eso, la prosperidad verdadera no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ese es el orden del universo. Primero el espíritu, luego la materia. Primero la intención, luego la manifestación. El hombre natural cree que la abundancia se consigue trabajando más. El hombre espiritual sabe que se recibe confiando más. Porque la confianza abre puertas que el esfuerzo no puede tocar. La fe es la llave maestra que convierte tus manos en canales del Creador. Escribe en los comentarios, yo me conecto con la prosperidad del cielo. La Biblia enseña en Proverbios 19:17, el que da al pobre presta al Señor, y Él le devolverá con recompensa. Cada acto de bondad es una inversión espiritual. Cuando ayudas, das o siembras con amor, no estás perdiendo nada, estás activando la ley celestial de multiplicación. Dios paga con intereses que el mundo ni siquiera puede imaginar. Por eso, la prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto fluyes. No es cuánto acumulas, sino cuánto permites que Dios te use como canal. Él no busca vasos llenos, busca corazones dispuestos. Y cuando te conviertes en un instrumento de su propósito, nada puede detener el fluir de la abundancia. Dios no te creó para vivir en carencia, sino para expresar su gloria a través de ti. No eres un mendigo del cielo, eres un heredero del reino, y ese reino es abundancia, propósito y amor. Cuando lo recuerdas, la prosperidad deja de ser un sueño y se convierte en tu estado natural de ser. La mayoría de las personas cree que su falta de prosperidad proviene de factores externos, el gobierno, la economía, la suerte o las circunstancias. Pero la verdadera causa no está fuera, sino dentro. El enemigo más poderoso no es visible. Es una programación mental sembrada por el miedo y sostenida por generaciones enteras. Desde pequeños nos enseñaron a desconfiar del dinero, a sentir culpa por desear más, a pensar que ser humilde era vivir con lo justo, y esas frases, repetidas una y otra vez, se convirtieron en raíces profundas en la mente subconsciente. Sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra vida sobre una base de escasez. Napoleon Hill llamó a estos patrones hábitos mentales de derrota, y la Biblia los describe como fortalezas en la mente que deben ser derribadas. Son pensamientos que limitan, voces internas que repiten, no puedo, no merezco, no hay para todos. Pero lo más peligroso de esa prisión es que parece real.
El ser humano llega a vivir encerrado en una jaula mental cuya puerta estuvo abierta desde siempre. Jesús dijo, según tu fe te sea hecho. Eso significa que la vida responde no a lo que deseas, sino a lo que crees posible. Si crees en limitación, vivirás limitado. Si crees que Dios te creó para la abundancia comenzará a buscarte. El cambio no comienza en el bolsillo, sino en la conciencia. Bob Proctor enseñaba que el miedo es la frecuencia más baja del alma. Es la energía que contrae, que detiene el flujo. El miedo susurra, ¿y si fracaso? La fe responde, ¿y si todo sale mejor de lo que imaginé? Cada vez que eliges la fe sobre el temor, abres una puerta invisible hacia la prosperidad. Escribe en los comentarios, rompo la programación de escasez ahora. Tu mente fue creada para ser instrumento de creación, no de preocupación. Dios te dio imaginación para diseñar tu destino, no para repetir el pasado. Cada pensamiento es una semilla y cada emoción es el agua que la hace crecer. Por eso, Hill decía, te conviertes en lo que piensas todo el día, y yo agregaría, manifiestas lo que crees que Dios puede hacer contigo. La escasez no es falta de recursos, es falta de conexión con la fuente. Cuando te sientes separado de Dios, comienzas a depender de tu esfuerzo y olvidas el flujo divino. Te aferras al control, y en ese intento bloqueas la abundancia. Pero cuando recuerdas que el Creador es infinito y que tú eres parte de Él, todo comienza a fluir de nuevo. Incluso la ciencia lo confirma. El cerebro se reconfigura con lo que repites. Cada afirmación de fe, cada palabra de gratitud, moldea tu sistema nervioso para recibir más. Eso no es magia, es diseño divino. Por eso, al declarar, yo soy abundante porque Dios habita en mí, no solo estás hablando, estás reprogramando tu realidad. La pobreza es un estado mental, la abundancia, un estado espiritual. Cuando cambias tu interior, lo exterior no tiene otra opción que seguirte, porque el mundo físico es un espejo del alma, y cuando tu alma vibra en confianza, el universo entero se reordena para servirte. La mente humana no es solo un órgano de pensamiento, es un altar donde la creación sucede. Cada cosa que hoy existe, primero fue un pensamiento en la mente de alguien que se atrevió a creer. Napoleon Hill decía, todo lo que la mente puede concebir y creer, puede alcanzarlo. Pero hay algo más allá del pensamiento común, el pensamiento inspirado, aquel que no nace del esfuerzo, sino del espíritu. Cuando la inspiración divina toca tu mente, las ideas dejan de ser humanas y se convierten en mensajes del cielo. Es ese momento en que todo encaja, en que la intuición habla más alto que la lógica, y entiendes que no eres tú quien crea, sino Dios creando a través de ti. Por eso, los pensamientos guiados por el alma tienen poder, porque llevan el aliento del Creador. Bob Proctor solía decir, tu mente es el puente entre el mundo invisible y el visible. Lo que sostienes en pensamiento se convierte en forma. Pero si tu pensamiento está contaminado por miedo, producirás límites. Si está lleno de fe, crearás milagros. La diferencia entre la preocupación y la creación está en la fuente desde donde piensas. Pensar bajo inspiración divina no es forzar una idea, es escuchar en silencio. Es cuando apagas el ruido de la duda y escuchas la voz suave de la guía interior. Esa voz no grita, susurra, dice, confía. Dice, aún no es el momento, espera. Dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Esa es la frecuencia de la inspiración divina. La Biblia enseña, tened en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Ese versículo no habla solo de moral, sino de mentalidad. Pensar como Cristo es ver abundancia donde otros ven escasez, es mirar con ojos de fe en medio de la tormenta. Cuando te elevas a esa conciencia, la prosperidad deja de ser un sueño y se vuelve inevitable.
Escribe en los comentarios: yo pienso bajo inspiración divina. Cada pensamiento es una semilla y cada emoción la riega o la marchita. Por eso, la gratitud es el agua de la fe y la queja, el veneno del alma. Hill enseñaba la autosugestión como una herramienta para dominar la mente, pero en realidad era un acto de oración disimulada. Hablarle a tu subconsciente como Dios te habla a ti, con verdad y amor. Hoy, la ciencia lo confirma. Tus palabras cambian tu biología. Cada vez que repites, soy guiado por la sabiduría divina, tu cerebro reconfigura sus redes, tu corazón se calma y tu espíritu se expande. Esa es la unión entre lo espiritual y lo científico. Lo que crees, creas. Y lo que agradeces, atraes. Pensar inspirado es rendirse al plan perfecto de Dios. Es entender que las ideas no llegan por casualidad, sino por propósito. Que la solución que buscas ya existe, solo espera que eleves tu frecuencia para recibirla. Cuando tu mente se vuelve un canal limpio, las ideas divinas comienzan a fluir como ríos de luz. Y con ellas viene la prosperidad. Toda verdadera prosperidad nace del propósito. Napoleon Hill enseñaba que un objetivo claro y ardiente es el punto de partida de toda grandeza. Pero un propósito sin amor se vuelve vacío, y una ambición sin intención divina termina agotando el alma. Porque la prosperidad real no consiste en acumular, sino en servir. Dios no te llamó a sobrevivir, te eligió para transformar. Tu trabajo, tus talentos, tus dones, todo tiene un sentido más alto que el dinero. El dinero es solo la herramienta. La misión es bendecir. Cuando entiendes que prosperar es parte de tu ministerio, tu mente cambia de frecuencia y tus pasos comienzan a alinearse con el cielo. Bob Proctor lo resumía así: el dinero siempre fluye hacia quienes sirven mejor. Eso no es una estrategia de negocios, es una ley espiritual, porque servir es amar en acción. Y cuando sirves desde el corazón, la abundancia te encuentra sin que tengas que perseguirla. El libro de Proverbios lo confirma: el alma generosa prosperará, el que sacia a otros será saciado. Proverbios 11:25. Es un círculo divino que nunca se rompe. Cada vez que das, abres espacio para recibir. Cada vez que bendices, atraes bendición. La prosperidad no es un destino, es un flujo continuo. El propósito también te da dirección cuando los vientos cambian. Es tu brújula espiritual, el faro que guía tu fe. Sin propósito, las fuerzas se dispersan. Con propósito, la energía se enfoca y los milagros comienzan a sincronizarse. Por eso Hill decía: la fe y el propósito son las dos fuerzas que convierten el deseo en realidad. Escribe en los comentarios: yo prospero para bendecir vidas. El corazón que da con alegría es el favorito de Dios. Él no se impresiona con las cantidades, sino con la intención. Cuando compartes lo que tienes, aunque sea poco, estás declarando con tus actos: confío en que tú me proveerás más. Y Dios siempre honra esa confianza, porque en su economía lo que se entrega con fe se multiplica con gracia. Ser próspero no significa tener más, sino tener suficiente para compartir. Es convertir la abundancia en instrumento de bien. Cuando ayudas, enseñas, inspiras o simplemente escuchas, estás actuando como canal del amor divino, y en ese flujo no hay pérdida posible. La prosperidad crece cuando pasa por ti, no cuando se detiene en ti. Dios busca manos abiertas, no puños cerrados. Busca corazones dispuestos, no almas temerosas. Cuando haces de tu prosperidad un servicio, la vida se vuelve oración en movimiento. Y lo que antes era esfuerzo se convierte en gozo, porque entiendes que cada acción tiene un propósito celestial. Prosperar no es solo alcanzar metas, es permitir que Dios se exprese a través de tu éxito. Y cuando tu prosperidad toca otras vidas, tu vida se vuelve testimonio del reino. La fe no es un concepto religioso,
es una fuerza creadora. No vive en los templos, vive dentro de ti. Napoleon Hill decía que la fe es el punto de partida de toda riqueza. Pero no hablaba de una fe dormida, sino de una fe que se mueve, que actúa, que transforma los pensamientos en hechos visibles. Eso es la fe aplicada, creer con acción. Tener fe no es solo esperar, es prepararte como si la respuesta ya estuviera en camino. Es actuar sin ver, pero sabiendo. Es sembrar aunque el suelo parezca seco, porque confías en que la lluvia llegará. La fe aplicada convierte lo invisible en realidad y lo imposible en testimonio. Bob Proctor explicaba: la fe y el miedo son las dos caras de la misma moneda. Ambas requieren creer en algo que no se ve. Una crea, la otra destruye. Cada decisión nace de una de esas dos energías, y tú eliges a diario en cuál vibrar. Cuando eliges la fe, el universo se expande contigo. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso significa que la fe es ver antes de que los ojos vean, es sentir antes de que suceda, es caminar con paso firme sobre un puente que aún no existe, confiando en que Dios lo construirá mientras avanzas. La fe aplicada es lenguaje celestial. Dios responde a la confianza, no a la queja. Por eso Hill decía que la fe abre la mente a la inteligencia infinita. Cuando confías, las ideas llegan. Cuando dudas, el canal se bloquea. La fe no obliga a Dios, te alinea con Él. Escribe en los comentarios: activo mi fe para la prosperidad divina. La fe no se demuestra con palabras, sino con movimiento. Pedro no caminó sobre el agua porque el mar cambió, sino porque su confianza lo sostuvo. La fe aplicada es acción sostenida por la certeza interior. Cada paso que das sin miedo es una declaración al cielo: creo en ti más que en mis circunstancias. Hill enseñaba que la persistencia es la manifestación externa de la fe. Cuando sigues adelante a pesar de las caídas, estás ejercitando tu músculo espiritual. Y en ese proceso, Dios moldea tu carácter para sostener lo que te va a entregar. Porque a veces, el retraso no es rechazo, sino preparación. La fe aplicada convierte la espera en entrenamiento y el obstáculo en lección. Cada vez que mantienes tu corazón firme, estás construyendo el recipiente que contendrá tu milagro. La fe no acelera a Dios, te prepara para recibir. Cuando caminas con fe, las puertas se abren, las ideas llegan, los recursos aparecen, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. La fe altera tu frecuencia y con ella tu realidad. Y cuando la fe se convierte en tu hábito, la prosperidad deja de ser promesa y se convierte en presente. Napoleon Hill descubrió un principio que transforma la vida de quien lo entiende. Nadie alcanza la verdadera prosperidad en soledad. Detrás de todo gran logro hay un grupo de mentes y corazones vibrando en una misma dirección. A esa fuerza colectiva Hill la llamó Mastermind, la mente maestra. Y aunque él la explicó como una ley del éxito, en realidad es un principio espiritual. Dios se manifiesta donde hay unión. Hill escribió: cuando dos o más mentes se unen en armonía, surge una tercera mente, invisible e invencible. Esa mente es la conciencia divina, la inteligencia infinita que actúa a través de la Jesús unidad. Ya lo había revelado siglos antes. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando hay amor, propósito y acuerdo, el cielo se hace presente. Bob Proctor lo decía con claridad: la energía se multiplica cuando hay acuerdo. La soledad limita, la unión expande, el miedo separa, la fe une. Por eso, quienes prosperan en espíritu siempre lo hacen acompañados, rodeados de personas que también creen, que también sirven, que también sueñan. El mundo enseña competencia, Dios enseña cooperación. La prosperidad del reino no es individualista, es comunitaria.
Cada vez que te unes con otros para orar, planear o compartir una visión, generas una atmósfera donde los milagros se aceleran. El Espíritu Santo se mueve con más fuerza en los corazones alineados. La unión espiritual no es coincidencia, es diseño divino. Dios responde muchas veces a tus oraciones enviándote personas. Un mentor, un socio, un amigo que aparece justo cuando lo necesitas. Nada de eso es casualidad. Es el eco de tu fe encontrando resonancia en otros. Porque cuando dos almas se alinean con un propósito superior, el universo se pone en marcha. Escribe en los comentarios: me uno a mentes de fe y corazones de propósito. Pero no toda unión es bendición. Hay asociaciones que elevan y otras que drenan. Por eso necesitas discernimiento. Pide a Dios que te rodee de personas con visión, integridad y propósito. Porque la prosperidad verdadera no se trata solo de sumar dinero, sino de multiplicar propósito. El Mastermind es más que un grupo, es una sinfonía espiritual. Cada persona aporta una nota, un don, una frecuencia única. Y cuando todas esas notas se armonizan, el resultado es poder creativo en su máxima expresión. Dios obra a través de esa sinergia. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y un solo espíritu, la prosperidad colectiva se manifiesta cuando cada quien cumple su función. Lo que tú tienes, otro lo necesita. Y lo que otro tiene, te complementa. Esa es la economía del cielo. Nadie prospera solo, todos prosperan juntos. Cuando trabajas en unidad, Dios amplía tu alcance, multiplica tu influencia y protege tu propósito. El ego busca competir, el espíritu busca colaborar. Y cuando eliges la colaboración divina, la prosperidad se convierte en un río que fluye entre muchos, no en un pozo que se seca con uno solo. La gratitud es la llave maestra de la abundancia. No es una emoción pasajera, es una frecuencia divina que alinea tu espíritu con el flujo del cielo. Napoleon Hill decía: un corazón agradecido es un imán para los milagros. Y Bob Proctor lo explicaba así: la gratitud eleva tu vibración más rápido que cualquier otra emoción, porque cuando agradeces, declaras al universo: reconozco que ya soy bendecido. El alma agradecida ve abundancia donde otros solo ven falta. Encuentra motivos para sonreír incluso en los desiertos, porque entiende que todo, el éxito y la prueba, la alegría y el reto, viene acompañado de una enseñanza. La gratitud convierte cada experiencia en parte del plan divino. El apóstol Pablo escribió: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. De Tesalonicenses 5:18. No dijo por todo, sino en todo. Eso significa que no tienes que agradecer el dolor, pero sí puedes agradecer el crecimiento que trae. La gratitud es una forma de fe madura. Agradece antes de recibir, confía antes de ver. Cuando agradeces, cambias tu punto de enfoque. La queja te ata al problema. La gratitud te conecta con la solución. Es imposible vivir agradecido y vivir preocupado al mismo tiempo. Una mente agradecida no se cierra, se expande. Y en esa expansión, la prosperidad encuentra su camino hacia ti. La gratitud también tiene poder científico. Cada pensamiento agradecido libera dopamina y serotonina, las hormonas de la alegría. Pero a nivel espiritual, libera algo mucho mayor: la presencia de Dios. Porque Dios habita donde hay reconocimiento. Él se manifiesta en los corazones que dicen: gracias, aunque todavía no entienda. Escribe en los comentarios: elijo vivir en gratitud cada día. Proctor solía aconsejar: escribe cada mañana 10 cosas por las que estés agradecido. No porque Dios necesite escucharlo, sino porque tú necesitas recordarlo. La gratitud no cambia a Dios, te cambia a ti. Te hace consciente de lo que ya tienes, y esa conciencia abre espacio para recibir más. El desagradecido vive mirando lo que falta. El agradecido celebra lo que florece. Uno se enfoca en la carencia, el otro
en la abundancia, y el universo responde fielmente a esa frecuencia. La queja bloquea, la gratitud multiplica. Ser agradecido no es negar los problemas, es reconocer que hay un poder mayor guiando el proceso. Agradecer no es resignarse, es confiar, y esa confianza es la energía más magnética que existe. Cuando agradeces por adelantado, le estás diciendo al cielo, ya creo que está hecho. La gratitud transforma la rutina en oración, el cansancio en paz y el miedo en certeza. Es el lenguaje que el cielo entiende sin traducción. Y cuando esa energía se vuelve tu estado natural, la riqueza espiritual deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Existe una ley tan antigua como el universo, invisible pero infalible. Todo lo que das vuelve multiplicado. Napoleon Hill la llamó la ley de la compensación, y la Biblia lo confirmó mucho antes. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le pagará su recompensa. Proverbios 19:17. Cada vez que das, activas una ecuación divina que nunca falla. Tu acto de generosidad se convierte en una semilla plantada en el campo de lo eterno. Puede que no veas su fruto de inmediato, pero la ley celestial está en movimiento y la cosecha es inevitable. El universo fue diseñado bajo el principio del intercambio. Los árboles dan oxígeno y reciben dióxido de carbono. El mar da agua a las nubes y las nubes la devuelven en lluvia. Nada retiene, todo circula. Dios creó la abundancia como flujo, no como acumulación. El error del ser humano es pensar que al dar pierde, pero quien da con amor no resta, se expande. La generosidad abre caminos invisibles por donde la gracia fluye. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada gesto de ayuda es una inversión en la economía del cielo. Jesús lo expresó con claridad. Den y se les dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Lucas 6:38. Dar no es una transacción, es una transformación. Cuando das desde la fe, no solo bendices a otros, te alineas con la frecuencia de la fuente. Bob Proctor solía decir, la vida te paga lo que tú le das, no lo que exiges. Y es verdad, la vida refleja tu energía. Si das bondad, recibes oportunidades. Si compartes sabiduría, atraes inspiración. Lo que siembras en el campo invisible vuelve en forma de bendición visible. Escribe en los comentarios, confío en la ley divina de la compensación. Dar no siempre significa dinero. A veces es tiempo, atención, comprensión, oración. Cada acto consciente tiene valor espiritual, y cuando das sin esperar, das espacio a Dios para sorprenderte, porque su recompensa siempre llega, aunque no por el camino que imaginas. No temas vaciarte, teme endurecerte. El río que fluye se mantiene limpio, el que se estanca se pudre. Así es el alma, prospera cuando circula. Cuando te vuelves canal del bien, la abundancia deja de ser búsqueda y se convierte en reflejo. Dios no necesita lo que das, pero tú sí necesitas dar, porque el dar purifica, libera y recuerda al alma su verdadera naturaleza. El cielo no mide la cantidad, sino la intención, y lo que entregas con amor, Dios lo convierte en multiplicación. Cuando entiendes esta ley, das con alegría, no por obligación, sino por fe. Y cuanto más compartes, más recibes, porque en la economía divina, nadie que bendice queda sin bendición. Napoleon Hill escribió una de las verdades más poderosas del crecimiento humano. Cada adversidad, cada derrota, cada dolor lleva en su interior la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Esa es la ley de la transmutación, el arte sagrado de transformar la energía del sufrimiento en fuerza espiritual. El dolor no llega para destruirte, sino para despertar lo que dormía dentro de ti. Dios no usa el sufrimiento para castigarte, sino para purificarte.
Él transforma cada lágrima en enseñanza, cada pérdida en preparación, cada silencio en dirección, porque en el lenguaje divino nada se desperdicia. Muchos maldicen la prueba, pero los sabios la bendicen, porque entienden que detrás de cada crisis hay una puerta hacia una versión más fuerte, más consciente, más luminosa de sí mismos. Lo que hoy duele, mañana se convertirá en testimonio, y lo que parecía un final será el comienzo de algo eterno. Hill afirmaba que la mayoría de los triunfos nacen justo después del momento en que uno siente rendirse. Eso es la transmutación. Resistir el fuego sin perder la fe, seguir creyendo cuando todo se tambalea. Dios usa el fuego no para quemarte, sino para moldearte. Lo que el enemigo quiso para destruirte, Dios lo usará para elevarte. Bob Proctor decía que toda emoción es energía en movimiento. Si la reprimes, te consume. Si la diriges, te transforma. Cuando conviertes el dolor en servicio, la tristeza en oración, el enojo en perdón, esa energía se eleva, cambia de frecuencia y empieza a producir milagros. Jesús fue el ejemplo perfecto de transmutación. Transformó la traición en redención, la muerte en vida eterna. Y con su sacrificio nos mostró que el sufrimiento solo tiene poder si tú se lo permites. Cuando lo entregas a Dios, Él lo recicla en propósito. Escribe en los comentarios: transformo mi dolor en poder divino. Cada herida que sanas se convierte en luz para alguien más. Cada batalla que superas se transforma en autoridad espiritual. Tus cicatrices no son símbolos de derrota, sino de resurrección. Son pruebas vivas de que Dios estuvo contigo, incluso en la oscuridad. La transmutación espiritual no ocurre de un día para otro. Es un proceso de alquimia del alma. Requiere paciencia, perdón y entrega. Pero al final comprendes que nada de lo que perdiste fue en vano. Cada caída fortaleció tu fe, cada silencio afinó tu oído para escuchar la voz del Espíritu. El oro más puro nace del fuego más intenso, y tú, alma en evolución, estás siendo pulida para reflejar la abundancia y la gloria de tu Creador. No fuiste roto, fuiste reconstruido, no fuiste rechazado, fuiste redirigido, no fuiste olvidado, fuiste elegido. Dios usa el dolor como el escultor usa el cincel. Cada golpe tiene intención, cada corte revela forma, cada fragmento que cae deja al descubierto la obra maestra que siempre fuiste. Y cuando la lección se completa, lo que antes dolía se convierte en bendición multiplicada. Después de todo este viaje, una verdad se levanta como faro sobre todas las demás. Dios es la fuente. Nada comienza ni termina fuera de Él. La prosperidad, las ideas, las oportunidades, incluso los desafíos, todo fluye desde la misma mente divina. Y tú no estás separado de esa fuente, eres su extensión en la tierra. Napoleon Hill hablaba de la inteligencia infinita. Bob Proctor la llamaba espíritu. La Biblia la nombra con claridad: Dios, el dador de todo bien perfecto. No importa el nombre, es la misma energía creadora que respira a través de ti en este instante. Cuando recuerdas que la fuente vive dentro de ti, desaparece la ansiedad. La escasez deja de tener sentido. Ya no pides desde la carencia, sino desde la certeza, porque entiendes que no eres un mendigo del cielo, sino un heredero del reino. La prosperidad no se busca, se reconoce. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para producir riquezas. Ese poder no es suerte ni esfuerzo, es sabiduría, dirección y fe aplicada. Dios no te da riqueza directamente, te da ideas, visión, inspiración, y tú, al actuar en obediencia, te conviertes en su canal. Escribe en los comentarios: soy canal de la prosperidad divina. Todo en la creación es flujo. El río no se pregunta si el agua alcanzará. Las estrellas no dudan si brillarán mañana. Las flores no luchan por florecer. Simplemente confían en su fuente. Así debes vivir tú,
confiando en que el mismo Dios que te creó te sostendrá, te guiará y te prosperará. La verdadera prosperidad no se mide en números, sino en impacto. No se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto compartes, porque en la economía divina lo que no se comparte se pierde y lo que se entrega se multiplica. Dios no busca manos llenas, busca corazones dispuestos. Cada vez que bendices, bendices a Dios. Cada vez que ayudas, activas el flujo celestial. Cada vez que das, te conviertes en extensión de su amor. Por eso, la prosperidad no es posesión, es participación. Participar en la expansión del bien. Deja de perseguir y empieza a permitir. Deja de pedir desde la escasez y empieza a actuar desde la plenitud. Dios ya te equipó con todo lo necesario. Solo espera que reconozcas quién eres, un canal vivo de su abundancia. No fuiste creado para temer la pobreza, sino para demostrar la generosidad de tu Creador. El mundo necesita ver en ti la evidencia de que Dios prospera a los que sirven con amor. Tu éxito es testimonio. Tu abundancia es ministerio, y tu vida, cuando fluye en propósito, se convierte en un reflejo del cielo en la tierra. Así que hoy, declara con fe, todo lo que hago es para honrar a Dios. Prosperar es mi manera de servir. Y cuando vivas con esa conciencia, verás puertas abrirse, ideas fluir, y milagros multiplicarse sin esfuerzo. Dios es la fuente. Tú eres el canal y la prosperidad divina ya fluye a través de ti. Escribe abajo, me reconecto con la fuente de mi prosperidad. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no está solo. Suscríbete a Napoleon Gotas de Riqueza, versión en español, Gotas de Riqueza Divina, para recibir cada semana mensajes que despiertan tu fe, tu propósito y tu prosperidad espiritual. Porque cuando tu propósito es bendecir, la prosperidad del cielo nunca se detiene.